Hola mis amados hermanos en Cristo Jesús y amigo. En este video te estaremos explicando cómo fue que llegué a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Cómo fue que Él vino a dejar la semilla sembrada en mi corazón. Quédate al final. Paz a vosotros. Hola, bienvenidos al canal Gracia por Gracia, paz a vosotros. En este video te estaré contando cómo fue que llegué a conocer a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento yo vivía en los años 90, cuando yo tenía 9 años. Vengo de una familia muy humilde, vivía una vida normal. Mi papá religioso, porque mis abuelos eran religiosos, ¿verdad? Mi mamá, aunque mi abuela practicaba, escuchaba, obedecía al Señor, ella no quería hacer caso, y eso acontece con mucha familia en estos tiempos, que los papás sirven al Señor y los hijos no, los hijos quieren buscar al mundo, ¿me entiendes? Pero eso siempre va a pasar en las familias. Bueno, en esos tiempos yo vivía en un pueblo muy humilde. Cuando asistí a la escuela estaba como en segundo grado. Viene la maestra, la costumbre que nos llevaban a la doctrina católica, al templo católico. Cuando ella nos lleva, ¿verdad? Nosotros nos sentados en los asientos, escuchamos a aquel hombre dando el sermón y sermón. Y a mí no sé, como que me entraba un sueño más bien al escucharlo, no sé qué acontecía, me dormía en el asiento prácticamente. Cuando regresamos a la escuela, todo bien. Un día que ella nos vuelve a llevar otra vez, en ese tiempo estaban dando yo no sé qué cosa, ¿verdad? La galleta, ¿cómo le llaman? Hostia, algo así. Cuando veo una fila que están haciendo, me meto a la fila yo, ¿verdad? También, entonces llego donde está el sacerdote, que entonces él me pone la hostia. Entonces cuando me voy a sentar y ya salgo afuera, todos los compañeros me dicen: wow, ahora sí, ahora te viene a llevar el diablo en la noche y vas a ver, ya estás maldito y que no sé qué. Y como un niño inocente no conoce nada, ¿me entiendes? Pasa como en estos tiempos, hay gente adulta, pero son como niños que aún no conocen la escritura. Entonces yo me quedo así: wow, será cierto, será cierto. Y entonces, bueno, no pasó nada, ¿verdad? Yo esperando al dicho demonio, nunca llegó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en aquel tiempo llegaban evangelistas de la ciudad ahí al pueblo de nosotros, y se reunían las congregaciones en casa en ese tiempo, porque la palabra del Señor aún no estaba predicada como se debe, ¿verdad? Estaba el catolicismo, pero o sea, lo que no saben, ellos no predican la pura verdad, ¿verdad? Porque la mezclan con el mundo. Entonces, en otras palabras, el Señor dice: el que se hace amigo del mundo es enemigo mío. Entonces, ¿cómo hay que estar en el mundo y cómo va a decir eso? Voy a agradar a Dios si Él es el enemigo donde estoy metido. Entonces, no hay lógica. Entonces, cuando llega este hombre, este evangelista, me doy cuenta y vamos, lo que agradezco a mi papá, que él nunca nos prohibió nada: no vayan acá, no vayan allá. Él nos dejó. Ahora, incluso cuando él está ahorita avanzada de edad, yo le agradezco a él, le digo yo: vea, porque usted no me estorbó esto, no, por causa de ese motivo suyo, llegué a conocer al Señor. Entonces él se siente tranquilo por eso. Ahora aún él ya más mayor viene y reconoce al Señor también, ¿verdad? Pero ya ese es otro, tal vez hago otro video contando el testimonio de él, porque el de él sí está impactante. Entonces, volviendo, llega el evangelista, ¿verdad? Y llegamos todos los niños, y yo veo que me siento en el piso y a escucharlo ahí, cuando él anda una guitarra y cantémosle coros al Señor, y comienza a cantar corito, y cuando siento aquello que se me empeluca en el cuerpo, ¿verdad? Claro, pero por supuesto era el Espíritu Santo manifestándose donde le alaban al Señor en espíritu y en verdad, como le dijo él a la samaritana: vendrán tiempos donde vendrán gente que me va a adorar en espíritu y en verdad.
Entonces, claro, entonces siento aquello, entonces me pongo a pensar así, ¿cómo? Pero si donde me lleva la maestra no siento nada, más bien lo que siento es sueño. ¿Y por qué aquí? Y me pongo a pensar y claro, ese es un discernimiento, esa es una malicia, ¿me entiendes? El mundo ahora no tiene malicia, si no se deja llevar por más que todo por las religiones, porque tú le preguntas a fulano, 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 y yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de esta, yo soy de la otra, pero el Señor no manda eso, el Señor manda en el libro de Juan a descubrir la escritura, que uno las descubra, no que este otro le va a enseñar a uno, ¿me entiendes? Aunque sí hay gente que enseña, digamos, o los que están metidos en el ministerio o en la institución que puso el Señor, evangelistas, pastores, profetas, maestros, claro que sí enseñan, pero lo más recomendable que él dice es que descubra cuenta propia para que nadie lo engañe, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece en ese tiempo? Que yo despierto la curiosidad, ¿verdad? Y entonces el Señor, yo agrado eso, al Señor lo agrado mucho porque dice, Él analiza las cosas, piensa. Entonces, cuando el evangelista dice, no importa que sea niño, vengan si quieren hacer la oración para aceptar al Señor y que Él entre y more en ustedes y que el Espíritu Santo los acompañe durante vayan creciendo. Entonces, eso acontece que cuando Él dice, hace el llamamiento, entonces yo levanto mi mano, entonces paso. Cuando paso hago todo y me siento, es un algo diferente, ¿verdad? Que solo tú haciendo esas cosas los puedes descubrir, no puedes, nadie, como dice, nadie escarmienta por cabeza ajena, sino por la propia de uno. Entonces, cuando pasa eso, el Señor o es el Espíritu Santo que ya moraba en mí como era un niño y más que en ese tiempo era muy inocente, ¿verdad? El Espíritu Santo, algo así en mi mente, no veas eso, no lo veas, entra a tu casa y acuéstate, oye, sin que nadie me dijera. Entonces llego a mi casa y le digo a mi mamá, voy a dormir porque si vengo a ver tele, esas cosas son del mundo. Y fue una total controversia porque mis hermanos encima de mí, nadie era nada. Yo soy el último de mi familia. Mi papá y mi mamá tuvieron 6 hijos, yo soy el último de ellos. Entonces yo me fui a acostar y todo el mundo burlándose de mí. No recuerdo, no, mi papá no, sino mis hermanos más que todo. Entonces, pero mi papá nunca me prohibió nada, eso se lo agradezco infinitamente. Entonces, cuando llego y burlándose de mí, y aconteció eso que en mi niñez eso pasó, ¿verdad? Con el Señor. Dice así en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, se dice así: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía, antes de que nacieras, ya te había elegido, dice el Señor. Imagínate, en medio de 6 hermanos que yo tenía, en medio de 6 hermanos, o eran 5 o 6 conmigo, ya Él me había elegido. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de mi entendimiento, de mi discernimiento, de mi malicia, ¿me entiende? Entonces Él puso su mirada en mí. Bueno, en ese tiempo, cuando yo decido servirle al Señor de 9 años, le sirve al evangelista y me sirve a mí, porque en la Escritura está escrito, instruye al niño desde pequeño para que de grande no se aparte de mí. Entonces nos sirve a los dos, a tanto a él bendición y a mí por estar en un paso conociendo cosas nuevas, ¿verdad? Pero al pasar del tiempo pasa algo en la casa, que mi papá y mi mamá se separan por problemas. ¿Cómo fueron causados estos problemas? Por culpa de una persona del lugar que le dio envidia a ellos, y por medio de la magia negra el trabajo del diablo opera ahí. Entonces, ¿cómo aconteció esto? Se lo voy a explicar rápidamente. Dice así: mi papá tenía un huerto, tenía una manzana de trigo, lo había cosechado. Entonces mi mamá había hecho una troja, que es como un embudo, echaba ahí el trigo, pero en la mañana aparecía, toda la mañana, un huequito así, toda la mañana, y mi mamá vio algo extraño y dijo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? No, yo esta noche no voy a dormir, voy a ver qué es lo que acontece. Y cuando ella estaba dormida,
Entonces esa noche está entre dormida y despierta, pero más despierta, ¿verdad? Cuando ya eran las 12:30 más o menos, entonces escucha un ruido ella como de un monito. Entonces ella pela los ojos y lo ve y la ve y ella mira que el monito está arriba, viéndola a ella así para abajo. Entonces ella saca un cuchillo, un machete, lo saca debajo de la cama y con la zurda comienza a volar cuchillo, ¿verdad? Fla, fla, y entonces viene ella, lo pega. Le dice a mi papá: Ramón, busca el foco. En ese tiempo no teníamos luz. Yo me crié en un tiempo sin luz, mucho tiempo nos alumbramos con mechón, con candil, ¿verdad? Nosotros le llamamos candil, en otros lados le llaman mechón. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Que cuando mi mamá le dice: busca el foco, porque mi papá dejaba un foco abajo, búscalo. Entonces mi papá hace a buscarlo y el monito brujo ya se lo había escondido, oiga, se lo había escondido a un lado de la cocina. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Entonces mi mamá así en lo oscuro hizo fla, 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 volando cuchillo y pega el monito brujo en un tiro, ¿verdad? Y pegó un chillido feo, 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 y se tiró por arriba de la casa. En ese entonces, el día siguiente, esa persona llegó a pedir o a que le vendieran una taza de trigo, pero una taza grande. Y entonces mi mamá la vio renqueando y le preguntó que qué le pasó, y ella dijo que le había acontecido buscando leña. En el lugar mío todo el mundo cocinaba con leña. Entonces ella dijo: me aconteció que andaba buscando leña y ahí me pegué el cuchillo, me pegué el machete. Entonces eso fue. Y le dijo ella: no, tome, lléveselo, yo se lo regalo, no le voy a cobrar nada. Entonces se va, ¿verdad? Pero en ese tiempo entró pobreza en la casa, porque en la casa no había cobertura del Señor, nadie, todo mundo del mundo, ¿me entiendes? Y cuando no hay nadie del mundo en la casa, todo mundo es del mundo, el Señor no protege a nadie. Entonces pasa esto, que mi mamá entra a trabajarle a la hija de esa persona. Entonces esa persona visitaba a la casa y por ahí en las comidas le echaba algo a mi mamá, y ese fue el motivo de los problemas en la casa. Mi papá y mi mamá se miraban como enemigos. Entonces comenzaron a pelear y por fin se separaron. Pero dice, se separan y dice mi papá: el que me quiera seguir, yo voy para el país vecino, ¿quién se va conmigo? Entonces me llevó a mi hermano y me llevó a mí también. Entonces y trajo a una hermana, y entonces los demás buscaron con mi mamá. Entonces nos venimos, ¿verdad? Y acontece que en el vecino país, en mi adolescencia, ya pierdo, o sea, la algarabía del mundo, la mentira del mundo, el desorden del mundo me hace borrar lo que yo había obtenido en mi niñez con el Señor, ¿verdad? Pero una vez cansado ya me encontré a un supuesto cristiano y le dije yo: vieras que quiero buscar al Señor, ya cansado del mundo, ¿verdad? Y sus cosas, ya aburrido, porque de nada bien me había ido en este mundo, o sea, en el desorden que la gente vive. Entonces me dice él: no te aconsejo que sigas al Señor, porque yo no pude soportar una prueba que Él me puso. Y vamos a leerlo. En ese momento me puse triste, ¿verdad? Ahora te lo leo más adelante. En ese momento me puse triste y dije yo: ¿será cierto, será mentira lo que me dijo? ¿Por qué? Porque yo no leía la escritura aún estando perdido en el mundo, y el mundo te hace olvidar de todo, que menos vas a leer la escritura, porque eso no te va a interesar, ¿me entiendes? Entonces en ese momento llegué triste. Yo alquilaba solo un apartamento, llegué triste, y será cierto, pero yo tenía un Nuevo Testamento pequeño que lo reducen solo el Nuevo, y me puse, lo agarro y lo leo, y justo donde abrí, ahí estaba la respuesta. Ahí está la respuesta mía, la que le había preguntado a ese hombre, y ahorita te lo voy a leer. Dice así en 1 Corintios capítulo 10 verso 13, dice el Señor a la respuesta mía, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones no son celestiales, son humanas. Todo lo que es relacionado con las tentaciones son del mundo. Entonces dice así: pero dice así: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que
podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Óiganlo bien, qué tremendo. Sino que el Señor hará también, hará que uno la soporte, ¿verdad? Y que la soporte y dará la salida a eso, que nosotros podamos salir bien. Si nos oponemos a renunciar a la tentación, decir no, yo sirvo al Señor, entonces Él justamente dará la salida para que podamos resistirla por la perseverancia de nosotros. Entonces, ¿qué aconteció con este hombre? ¿A quién le creo? ¿Al hombre? ¿Al amigo del trabajo? ¿O a lo que está escrito? Por supuesto, a lo que está escrito. Nunca jamás voy a creer en un hombre que hable diferente a lo que está escrito. Y entonces ahí mismo lloré en mi cama, me arrodillé y dije, Señor, no quiero nada de este mundo. Yo lo que quiero es que me des sabiduría y entendimiento. Yo voy a leer tus escrituras. Yo quiero que me des sabiduría y entendimiento para poderla entender. Y así yo te voy a servir, me comprometo, pero enséñame, dame sabiduría, Señor, para que nadie me engañe. Porque yo sabía que no estaba contra el mundo, porque el mundo todo era mentira. No para que el mundo me engañara, porque yo sé que todo lo del mundo es mentira, sino por los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas que están ya levantados, unos por plata, otros porque entienden mal las escrituras, la tuercen. Entonces, para eso es la sabiduría, no para el mundo, sino para esto, para uno discernir quién dice la verdad y quién dice la mentira. Bueno, hasta aquí el video. No olvides, puedes suscribirte, darle like, lo que quiera, comentar, no importa, cualquier cosa. Muchas gracias y recuerde, gracias por quedarte hasta el fin del video. Esto fue todo y recuerda que el león de la tribu de Judá está muy cerca, tan cerca de lo menos que tú te imaginas. No te duermas, piensa si decides quedarte o servirle. Paz a vosotros, chao.